lluviosa. Todos los que están acá y todas las que están acá les agradecemos mucho su compañía. Ya nos presentó Olga Naranjo, agradecemos mucho al siglo, a Fondo de Cultura Económica de la Librería México por ser la anfitriona de esta nueva presentación del libro. Esta presentación es distinta porque decidimos hablar con 3 de los autores que participan en la sección del libro, la segunda sección del libro, que se llama Para hundirse en la vorágine, con textos que son una especie de entrada a la novela desde distintas disciplinas. Entonces tenemos acá antropólogo, historiador, literata y museólogo. Y geógrafo y selvático, o sea, en representación pues de 3 de esas miradas sobre la novela. La idea acá es ponernos a conversar acerca de una idea central de cada uno de los textos de ellos, pero la propuesta que les hice es que cada uno interprete la idea del otro de otra manera, la tergiverse, juegue con ella, o la desarrolle o la contradiga, si es el caso. Entonces, pues vamos a empezar con la profesora Patricia Trujillo. Oh, por Dios. La frase que motiva la conversación acerca de tu texto es una de las centrales, me pareció a mí, del texto sobre la vorágine, y es la siguiente. Dice: no hay que creerle mucho a Arturo Cova, pero esa es una parte de la frase. Lo parafraseo, ¿no? Sería, pero sí a otros personajes de esa novela de relatos que es la obra de Rivera. Que pues aquí sí no te toca a ti la interpretación, sino contarnos qué es lo que quieres decir cuando afirmas que no hay que creerle mucho a Arturo Cova, pero sí a otros personajes de esa novela de relatos. Bueno, realmente la idea central del ensayo es que La vorágine es una novela escrita en forma de diario. Es el diario de un poeta, viajero, que se encuentra con otro montón de personajes a lo largo de su viaje, su accidentado viaje por llanos y selva. Y en este diario, en el que se supone es un texto confesional, pues en el que uno se cuenta a sí mismo sus verdades interiores, etcétera, etcétera, que es el género del diario, nos damos muy pronto cuenta de que a Arturo Cova no hay que creerlo, en el sentido de que Arturo Cova tiene una opinión exagerada de sí mismo, las habilidades de las cuales hace gala, pues de las cuales se envanece, no existen, se enfrenta a situaciones inesperadas de las que él dice: no, pues yo salgo victorioso, y uno se da cuenta de que tal vez no. Los personajes que lo acompañan se sonríen o se quedan callados, y esas sonrisas resultan muy ambiguas. Él dice: no, Alicia sonrió plácidamente, y uno se queda pensando: ¿realmente Alicia sonrió plácidamente o lo que acabas de decir motivó la sonrisa de Alicia? ¿No? Hay cosas hay hechos que no coinciden con lo que él cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, Arturo Cova es lo que nosotros conocemos, o sea, lo que se conoce como un narrador no confiable. Es un narrador que por sus circunstancias personales, sus obsesiones, sus sentimientos, su forma de ver la vida, interpreta los hechos que cuenta, y entonces la versión que nos cuenta no es confiable, ¿sí? Arturo pasa por una cantidad de cosas que hace que esto sea particularmente cierto. Él comienza a escribir este diario cuando está en las barracas de un cauchero conocido por su salvajismo. El cauchero no está en las barracas, pero se espera que vuelva. Él acaba de pasar con sus compañeros por una travesía de muchas semanas en las que han pasado hambre, ha dado paludismo, tiene los primeros síntomas de beriberi, que es una enfermedad horrible, y ninguno de ellos sabe qué va a pasar. Los planes de Arturo, que siempre han sido medio locos, son a estas alturas descabellados, y las de sus compañeros, que son más sensatos, son igualmente locos, o sea, no tienen salida. Y en esas circunstancias este hombre escribe este diario.
Entonces, pues, en esas circunstancias, pues uno no le puede pedir mucha objetividad al gobierno. Pero él cuenta, y a lo largo del diario comienzan a aparecer con mayor importancia los testimonios de las personas con las que se encuentran. Y esos testimonios se transmiten verazmente. Es decir, la novela se funda en una paradoja, y es que a este narrador no confiable transmite testimonios veraces, ¿no? Ese es un poco el argumento central del texto. En el texto del profesor Páramo no muestra esa frase, pero sí hay un indicio que me hizo pensar también en cómo establecer puentes entre esta afirmación del texto de Patricia y lo que está en su texto, que tiene que ver con, en principio, solamente le voy a poner un pie, el pie, ¿sí? Usted lo sigue por las ramas que quiera, con la posibilidad de que el personaje siempre está delirando. Y si en ese sentido de estar siempre enfrentando o narrando desde ese lugar es un narrador no confiable. Bien, muy buenas tardes para todas y todos. No, a ver, esto se está poniendo interesante. A mí me encanta la interpretación que adelantó Patricia, a pesar de que no estoy de acuerdo. Pero es que es justamente lo que se trata, de lo que se trata, entre otras cosas, esta edición. Las miradas son inagotables, inclusive pudieran llegar a conclusiones distintas y no terminan de agotar la novela. Ahora bien, creo que ya ha habido hemos llegado a un nivel, espero que esto no suene en absoluto presuntuoso porque no pretende para nada hacerlo, pero de cara a la crítica clásica, por así decirlo, sobre la vorágine, probablemente estas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día, creo yo que han trascendido la forma para auscultar en últimas eso que se entiende. Porque es que efectivamente es una pregunta muy interesante y efectivamente constituye una paradoja. Porque Arturo Coba efectivamente es el menos fiable de los narradores. Pero en primer lugar, habría que preguntarse con respecto a qué es fiable o no. Porque es un ser, un desequilibrado tan impulsivo como teatral. Así se lo espeta Franco en el momento, uno de los momentos pivotales de la novela, cuando aparece la vorágine por primera vez. Y es cuando este personaje ya empieza ya a correrse un poco la teja, empieza a sentir insensibilidad frente a el ahogamiento de 3 indígenas. De hecho, cuando uno lo coteja con los planes originales de José Eustacio Rivera en los manuscritos que están en la Biblioteca Nacional, el asunto era tanto más brutal. Él en ese momento exclama: ¿y qué importa la muerte de un niño? ¿Qué importa la muerte de una persona? En ese momento ya ha llegado un momento de callosidad, de insensibilidad absoluta. Y es cuando Franco, que aún le queda una latente humanidad, y es uno de los personajes que en último término tiene todavía bastante sensibilidad, inclusive a la salida, una enorme y conmovedora capacidad de perdón para comenzar. Franco le espeta haciéndole el reclamo: nosotros nos hemos venido por usted y usted resulta que es un desequilibrado tan impulsivo como teatral. Y claro, lo es. Pero, y es un personaje que es absolutamente dado a la exageración, a ser absolutamente pagado de sí mismo de una manera que nos resulta ostensiblemente ridícula. Ya lo dijo Patricia. A mí me encantan los intentos de seducción de Arturo Coba.
Es decir, siempre se da en su diario aires de galán, todas caen ante su presencia, y evidentemente no hay una sola dama que él crea que ha seducido que no lo haya utilizado. Incluso Alicia, de alguna manera. Cuando menos Alicia fue la gente para el crecimiento personal de Alicia, cuando ella le decide abandonarlo, en últimas sin mayores contemplaciones. Luego lo utiliza Clarita, lo utiliza Griselda, que quiere que la saque el llano, lo utiliza la Madonna Zoraida Irán, y él está convencido que la sedujo cuando ella verdaderamente lo que ha hecho es utilizarlo. Como bien lo señala además Norma Donato en el texto que también está en nuestra edición de La Vorágine, es un personaje absolutamente ridículo para ciertas cosas. Cuando se va a los puños con el general Gámez y Roca, lo coge esa punta de zapatazos con los tacones de Alicia, para no mal. Cuando intenta pararse a cascarle al cayeno, el beriberi no lo deja, y entonces, es decir, es alguien que verdaderamente nunca logra consumar su venganza, y cuando lo hace de una manera absolutamente paradójica. Bien fuera, lo digo provocadoramente, con arreglo a cierta arquetipia, femenina o bien caníbal. Es decir, él se aprovecha de que Narciso Barrera, como buen Narciso, se está mirando al espejo, curándose la herida, y llega y lo muerde en la herida y lo hunde en un pozo infestado de caribes. Es decir, son estrategias muy poco de western, al contrario, o si se quiere, uno pudiera decir para ciertos fines, que evidentemente son meramente retóricos, pero de cara a la novela de aventuras, La Vorágine es la primera forma de spaghetti western. Es una novela de frontera profundamente irónica sobre sus personajes, sentimental a morir, de odios profundos y a veces de una dadivosidad y una entrega absoluta. Arturo Coba habita en el universo de cualquier ranchera. Si hay un alma afín a Arturo Coba, es Javier Solís. Y son justamente estas emociones que arrancan, que desgarran, negros de música de frontera. Pero también es, ¿por qué no? Porque es una obra casi contemporánea. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, mujer mi corazón al azar y me lograron la violencia. Es esta idea de que uno está arrastrado por los vientos que no lo llevas en la lectura sin dejar más que ruido y desolación. Es decir, hay momentos ahí que uno encuentra todavía en cualquier música de frontera, que la encuentra en cualquier testimonio de un raspachín, de un esmeraldero vaquero, de esta gente que da por la fortuna, fregados, jodidos, como se les quiera llamar, porque tienen muchas formas en el acervo popular, que hoy están raspando coca, mañana estarán en la serranía San Lucas sacando oro, luego estarán en la zona esmeraldera buscando, guaqueando esmeralda, luego manejarán un Uber durante un tiempo para luego terminar en una gota a gota en Villavicencio, etcétera, etcétera, etcétera. Y he ahí el asunto. Todos se expresan como Arturo Coba, todos piensan como Arturo Coba, todos sienten como Arturo Coba. Y claro, por ese lado habría que preguntarse qué es lo fiable, qué es lo confiable. Digamos, hay un reto, no es Arturo Coba solamente como el desequilibrado tan impulsivo como teatral, creo yo. Creo que es un retrato cultural de una enorme consistencia. Durante mucho tiempo, inclusive la crítica más ilustre y más apologética, inclusive banderiza de Rivera, a veces atinó en decir cosas que hoy en día tenemos derecho a replantear. Arturo Coba era un personaje estereotipado, unidimensional, que era un retrato absolutamente carente de relieve del macho latino del temprano siglo XX, y de alguna manera pues, pero es un fehaciente retrato, y es un retrato de una enorme contemporaneidad en todas esas fanfarronadas, en todos esos delirios de
grandeza, pero también en todos esos gestos de generosidad. Hay algo que no es menor en el arte de José Eustacio Rivera, y es que un personaje que todo el tiempo nos esté dando tanto de vergüenza, tanto oso ajeno, nunca dejemos de quererlo. Que inclusive lo sintamos entrañable cuando está cometiendo, cuando está diciendo tantas burradas, cuando está siendo tan ridículo, que nunca dejemos de sentir algo consustancial con él, algo de simpatía con él. Porque de nuevo, yo creo que lo sentimos poderosamente cercano, y lo sentimos muy cercano porque este puede ser perfectamente nuestro tío, el que tuvo vida frontera, nuestro primo, es decir, es una persona que nos resulta próxima y que está enormemente satelital a nuestra vida, y que es igualmente dado a esas fanfarronadas, a esos excesos, etcétera, etcétera, sin necesariamente ser una mala persona. Al contrario, la mala persona es el modelo de la objetividad, la frialdad de Narciso Barrera. Un tipo de punta en blanco en medio de la selva, lo cual ya es absolutamente diabólico, seductor, y que lo único que tiene es labia. Porque es que ni siquiera tiene capital, él lo único que tiene es labia. Es decir, entre Narciso Barrera y cualquier corredor de bolsa de nuestros días, entre más Homero, cualquier ministro de Hacienda que venda bonos de agua, cualquier vendedor de bonos de carbón es lo mismo. Es decir, Narciso Barrera es justamente el mal encarnado por la vacuidad, y aún así no deja de tener cierta ética, pero es pura palabra. Nos damos cuenta que él no tiene nada, ni de caerse muerto cuando ante las circunstancias va y le reclama el trago de Griselda que le regaló y el perfume, etc. Y es un personaje que absolutamente calcula cada palabra. Y frente a eso, Arturo Cova es un personaje muchísimo más vital, generoso, o sea, tiene algo mucho más conmovedor. En fin, entonces, ¿a qué voy con esto? Me parece que Rivera hizo un retrato antropológico magistral del hombre de frontera, que es perfectamente vigente hasta el día de hoy. Cuando digo el hombre de frontera, evidentemente estoy hablando de un prototipo, que no de un arquetipo, que no de un estereotipo, pero todos tienen su lugar en el mundo. Y en términos de la representación, mal que bien así funciona lo que uno podría llamar un retrato antropológico. Algo que captura los esenciales de la estructura del pensamiento, de gente que cuando uno se lo encuentra, por decir algo en el campo, va a tener las mismas fanfarronadas, las mismas exageraciones, la misma poca confiabilidad factual, pero que es y retrata un retrato fehaciente dentro de sus propias mentiras, porque las mentiras, las exageraciones, los silencios, etc., también describen un retrato cultural profundo. En etnografía uno no es tanto las verdades como dice, como las mentiras que dice. Y la peor etnografía es la que trata de discernir entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Es encontrar el lugar de lo falso dentro de la lógica que ella usa, porque por lo general la gente se esfuerza más en decir mentiras que en decir verdades, porque las mentiras obligan a que tengan cierto viso de veracidad. Entonces, en este aspecto, a mí me resulta un personaje bastante confiable en su inconfiabilidad. Pero Patricia dice una cosa que, por otro lado, es que puede ser lo mismo, pero al revés. Y por eso digo que me encanta el argumento, porque es muy provocadora en ese texto. Hay algo que tampoco verdaderamente se ha tenido mucho en la crítica sobre el personaje. Ciertamente Arturo Cova empieza a decirnos que padece fiebres, es paludismo, desde muy temprano, está sujeto a los delirios, a episodios de una debilidad terrible, pero además, efectivamente, hay algo que yo verdaderamente no había visto nunca reseñado,
y es el impacto del beriberi. Es decir, durante mucho tiempo leímos que el beriberi aparece aquí, es absolutamente conspicuo en la literatura de viajes, pero el beriberi tiene unas características particulares. El beriberi produce una serie de síndromes en su desarrollo que generan delirios de grandeza, mitomanía, ilusiones, inclusive generan una ceguera relativa, hay puntos ciegos que ocurren en la percepción, y uno puede andar en la selva y puede tener al frente una gigantesca anaconda y no la ve, porque digamos, hay una alteración en la percepción. Y él, claro, está empezando a manifestar el beriberi, pero cuando uno ya tiene esa sintomatología, es que ya verdaderamente está arraigado en el cuerpo. Y eso es un dato que a la larga resulta precioso. Al final nos dimos cuenta que el texto es un gran delirio, es un mal viaje, pero que aún así en su mal viaje justamente nos muestra con un enorme poder de convicción de lo que es la experiencia de la selva para esta gente que quiere ultrajarla, que evidentemente está sobre la paradoja de que señaló Patricia, y es esa, y es ¿por qué estos personajes resultan siendo tan convincentes cuando él no? ¿O es que él, al contrario, al narrarlo, es tan absolutamente analítico de sí mismo que es capaz de diferenciar entre aquestos y estos, y plasmar un retrato de cada quien con arreglo a su propio régimen de verdad? Y eso, para concluir, es apabullantemente vanguardista en la época de Goa y de Beriberi. Frente a estas lecturas, que inclusive me ha asombrado que todavía se aventuran en este centenario, sobre este texto redolente de modernismo trasnochado, de inspiración decimonónica tardía, etcétera, etcétera. Verdaderamente la construcción del personaje es una construcción que por la misma época se está poniendo en primer lugar científicamente, lo digo con algo de ironía, pero era la presunción, con el nacimiento de la técnica del diario de campo en las disciplinas sociales y humanas, en el psicoanálisis, pero también en la etnografía, etcétera, que es esto que divorcia el yo subjetivo con mis exageraciones, mis depresiones, etcétera, de la información objetiva, justamente porque la primera unidad de análisis que debe ser controlada son mis propias aberraciones cuando percibo. Y eso de alguna manera está ahí. Pero por otro lado es esta fascinación con el personaje idealista que emerge como un tópico muy importante en la literatura del periodo y que justamente se regodea en la no confiabilidad, volviéndolo enormemente sujeto a la paradoja. ¿Quién es más falso en un mundo falso? Si el falso, este es el Félix Cruz de Tomás Mann, por ejemplo. Es el artista que se sabe falso. Es el artista que se sabe falso, claro. Entonces, digamos que ahí hay muchísimos elementos. Y está de nuevo pues esa frontera. El mundo de la vorágine a mí me encanta en ese sentido porque es el mundo de la paradoja. Y es ese mundo en el cual justamente puede ser esto, puede ser aquello, y al tiempo las dos cosas. ¿Cómo damos el salto a las imágenes ambivalentes de la selva amazónica, que es la frase de tu texto, pero a partir de la idea de un narrador poco confiable en un escenario que en sí mismo es poco confiable, no solamente porque la selva es en la novela movediza, animada, ¿no? se mueve, cambia, se transforma durante la novela ante los ojos de los protagonistas, sino también porque la imagen que tenemos de la selva es muy ambivalente, o sea, tenemos una imagen colonialista en la que la selva es inhumana, devoradora, ¿no? Y tenemos otra imagen como de la del buen salvaje, en la que la selva es el territorio del primitivo y de la inocencia, y el buen salvaje, los indios como aniñados, inocentes, y por otro lado el indio caníbal,
Entonces, ¿qué tan confiable puede ser un narrador en medio de un escenario que él mismo nos resulta tan poco fijable, ¿no? Tu tema es la selva, los museos de la selva, por eso la pregunta, pues entramos con esa pregunta de una vez a la frase de tu texto. Y eso toca masticarlo muy bien esa pregunta, porque nos puede llevar a muchos sitios como estamos viendo, pero para entretenerme con lo que acaban de decir a la profesora Patricia y al profe Carlos, pues me pregunto qué significa ser confiable. ¿Puedo confiar en una persona que lo apuesta todo a la suerte, como dice desde las primeras páginas? Y se queja de que lo gana la violencia. Exacto. ¿Ustedes confiarían en esa persona que tiene, pues, concursa ese efecto teatral que nos mencionó el profesor Carlos? Fue Pues, presidente durante 8 años. Exacto. Pues yo creo que Arturo es nada confiable. Yo no confiaría en Arturo. Pero si me preguntas si es creíble, yo diría sí, es un personaje totalmente creíble. La construcción del personaje es totalmente creíble, pues como hace Eustacio Rivera, me parece que es muy interesante y muy vanguardista, por otro lado, porque pues desde mi lectura como geógrafo y museólogo, como me presentaron, yo creo que la vorágine es una gran metáfora, una gran alegoría, y se puede ir desgranando en distintas alegorías y metáforas. Y en ese orden de ideas, yo creo que, aunque no se conocieron, era contemporáneo Eustacio Rivera de autores que trataban de interpretar las alegorías, las fantasmagorías, como Walter Benjamin. Y me parece muy interesante ver pues, la vorágine a la luz del pensamiento de Walter Benjamin. Y Walter Benjamin, a lo mejor, aunque yo no soy experto en su obra, nos hubiera dicho: el autor de la novela está tratando de propiciar un doble efecto pues, con ese personaje poco confiable, que es Arturo Cova. Por un lado, quiere propiciar un efecto de realidad. No olvidemos que la vorágine pues, es ficción, es una obra literaria. Es ficción, no es la realidad. Pero a través de esa construcción totalmente vanguardista que hace el autor de la novela, con fotografía, uso de telegramas, cartas, consigue crearnos un efecto de realidad. Y eso, Benjamin me hubiera dicho, está suscitando una fantasmagoría. ¿Qué es una fantasmagoría? Pues esas técnicas, porque la interpretación de Walter Benjamin de las obras de arte las hacía a la luz de pues, los procesos técnicos que están detrás de las obras de arte y específicamente del contexto que vivió de la reproductibilidad, pues nos hubiera dicho lo que está haciendo Eustacio Rivera con esos telegramas, esas cartas, esas fotografías, es tratar de propiciar una ilusión de realidad. Y eso eran a finales mediados del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, pues gran parte de los espectáculos de consumo que la gente pues, quería ver a través de ciclogramas, liboramas, incluso mareogramas, sentir el efecto de mareo. Bueno, pues quería crear un efecto de fantasmagoría. Pero Benjamin también nos hubiera dicho, la fantasmagoría se puede leer pues, en términos un poquito más materialistas, históricos, pues con esa relación que existe entre las personas, nuestra relación entre las personas, que es evidente en todo lo que se cuenta en la vorágine, pues está supeditada a que prácticamente el mundo, las cosas y las personas son tratadas como cosas, pero eso no se enuncia de forma directa. Ese es el otro sentido de fantasmagoría que seguramente hubiera destacado Benjamin de una lectura, si hubiera conocido, de la vorágine. Me atrevo a afirmarlo, haciendo también otra fantasmagoría en este momento presente. Pero a mi modo de ver, lo que consigue pues el autor de la novela, Rivera, pues con esas técnicas, con ese artefacto literario que es la vorágine, es por un lado generar una fantasmagoría, pero al mismo tiempo pues creemos lo que pasa en la novela, pero por otro lado nos produce, nos genera, nos suscita un distanciamiento de ese personaje. Como les decía, en todas esas imágenes que pues parece que sea un gran delirio, como acaban de decir, un gran sueño, del que queremos incluso despertar en algunos momentos, a medida que progresa la lectura de la novela, lo que vemos es a un personaje de Arturo Cova como enfebrecido, con múltiples secuencias, múltiples planos y
cuando lo vemos desde el punto de vista, pues no podemos obviar, pensar en lo que ese autor dramático, que era Humberto Brecht, llamaba el principio de la interrupción, la sucesión de planos para que al final los espectadores de una obra de teatro o los lectores de una novela se distanciaran de ese personaje. Y yo esa otra idea, pues entretejiéndome con el profesor Carlos, yo al final no siento empatía por Arturo Cova, más bien siento desempatía por el personaje. Pero sucede algo muy interesante. Al distanciarme de Arturo Cova, todo eso que dice Arturo Cova gana mayor credibilidad. Como decía la profesora Patricia, siento que Arturo Cova está hablando por la voz de muchas otras personas. Entonces, esa es la paradoja que tiene Arturo Cova para mí. Es como algo irreal que pues, responde a un arquetipo, a una imagen, si quieren, de algo, de un concepto, pero que al mismo tiempo, con esa imagen distanciada, consigue hacer creíble el mundo que está contando. Y esa sería, pues, con la forma de entretejerme, como dijeron la propia Patricia y el profe Carlos. Y ya para seguir contigo, y porque es tu frase, ¿no? la voy a volver a recordar, leer la novela es entrar en las en los imaginarios ambivalentes de la selva. Quiero que comiences tú y enlacemos porque es tu frase, para que luego nos devolvamos en este sentido, tal vez, en este sentido, Patricia y luego el profe, acerca de esos imaginarios también fue ambivalentes coautora, de la no se selva. haga la loca. Yo estoy acá de moderadora, es una labor muy encomiable. Bueno, otra pregunta difícil, Sí. y creo que tampoco la sabré responder. Pero ese sí es el texto, o sea, ¿por qué hablas de los imaginarios ambivalentes de la selva? Bueno, pues eso, voy a contar una anécdota personal y creo que serviría más que la interpretación que pueda hacer. Me presentaron como geógrafo. Listo, yo estudié geografía hace muchos años. Y cuando entré en el primer semestre en mi facultad, de mi universidad, mi alma mater, me dicen, ¿ustedes quieren estudiar de verdad geografía? ¿No saben que es una disciplina en crisis de identidad? Y yo, pues en ese momento no sabía nada. La verdad, me quedé un poquito desconcertado, pero bueno, seguí estudiando geografía hasta el último semestre y el semestre número 10, no sé pronunciarlo, ¿cierto? El semestre número 10, cuando éramos de los 150 que habíamos entrado, quedábamos 15, 20, el profesor de una de las clases, en el último semestre, dice, ustedes quieren ser geógrafos y no saben que es una disciplina en crisis de identidad. Y yo, pues sí, ya lo he escuchado toda la carrera, tengo crisis de identidad, egresaré con crisis de identidad. Bueno, y así fue. Egresé como geógrafo de esa facultad con una crisis de identidad terrible. Pero pues yo no estaba totalmente satisfecho de mi formación porque quería interpretar la historia a través del espacio, y en eso la vorágine es muy rica, nos brinda imágenes muy potentes del espacio, nos permite espacializar la historia y temporalizar el espacio al mismo tiempo. Pues quise estudiar museología, ya que me presentó de esa forma. Y curioso, porque yo creo que fue la segunda o la tercera clase de esa formación a nivel de la museología, los profesores nos miran y dicen, ¿estás seguros que quieren estudiar museología? Es una disciplina en crisis de identidad. Entonces, yo creo que el problema lo tienen no las disciplinas, sino lo tengo yo. Tengo crisis de identidad, pero les voy a decir algo, afortunadamente tenemos, pues no sé, me formé en disciplinas, podríamos decir, débiles, desde otras disciplinas, pero que nos permiten siempre replantear lo que creemos que es obvio y evidente. Entonces siempre nos estamos haciendo preguntas. Y esa es la respuesta de una forma a su pregunta. ¿Qué es la selva? Y uno dice, pues cree que saber qué es la selva. Yo como geógrafo diría, yo sé qué es la selva, es lo que me dicen los libros, como creo saber qué es el páramo. Pero en realidad, como cuando uno entra y casi pide permiso para entrar al páramo o entrar a la selva, uno descubre que no, que eso que uno creía que es ese espacio geográfico no lo es.
Y eso es parte de la reflexión que consigné pues, en mis notas, en el libro de Para hundirse en la vorágine, de tratar de problematizar esa noción de selva. Una selva que, como explica pues, el profe Páramo en su capítulo, pues hasta puede ser como la metáfora del infierno, porque el nombre que usamos, selva, seguramente procede y se lo encuñaron a esos territorios que nosotros le llamamos selva, pues influenciados por esa obra literaria, la literatura es muy importante en nuestras vidas, esa obra literaria de la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando el canto primero habla de la selva salvaje, como una gran alegoría, metáfora del infierno. Bueno, pues entre esa metáfora literaria de hace más de 500 años con la que encuñamos, o encuñaron, mejor dicho, estos territorios como selva y todas las derivas ontológicamente hablando de esos espacios para llegar a otros conceptos que pues reconocemos la selva como vida, como el páramo es vida, pero pues desde el punto de vista ontológico, como lo encuñaron esos conquistadores europeos, al llamarle páramo, al páramo, estaban diciendo es un espacio yermo. Entonces, esas evoluciones a través del tiempo, pues es algo que se plantea en la novela, desde mi punto de vista, y eso es lo que quisimos reflexionar pues, en las notas que aportamos a este escrito, desde la selva y los museos de selva, que son los que nos cuentan la selva con la selva y desde la selva. Volvemos entonces a Patricia. Si aparte de esa imagen de los imaginarios ambivalentes de la selva, y allí volvemos al narrador no confiable, o a esa suerte de paradoja a la que hablas entre las dos voces, y ese escenario, ¿algo surge? Oh, por Dios. Yo estaba volviendo sobre algo que escribieron el profe Castelli y el profe Páramo en sus escritos, y es que este espacio donde ocurre la vorágine es un espacio que también es fantasmagórico, en el sentido que señala el profesor Castelli. Es decir, es una imagen artificial pero que se finge real, ¿sí? De un espacio que no es simplemente un espacio, es un espacio, por llamarlo con una expresión un poco insatisfactoria, intervenido por el hombre. Es un espacio en el que habita una cantidad de personas que están siendo desplazadas, utilizadas, empleadas por otras personas que están buscando, ¿no? Un recurso natural que de pronto en el mercado internacional se ha vuelto valiosísimo, que es el caucho, ¿no? Y el retrato de la selva es un retrato fantasmagórico en el sentido tradicional de la palabra, es un retrato como una pesadilla de la que uno quiere despertarse, precisamente porque nuestro pobre narrador no confiable está sujeto a estas durísimas condiciones de existencia en este espacio. Y hay una cosa muy bonita de nuestro narrador no confiable, él piensa y nos lo declara, que eso se debe a su destino excepcional de poeta, ¿sí? Yo fui el que no podía haber tenido una gran trayectoria y grandes éxitos en la vida, ¿sí? Pero mi destino era vagar como los vientos y traer consigo solo ruido y desolación. Eso es lo primero que nos dice él. Él está absolutamente convencido de que ese es su destino individual. A lo largo de la novela, mientras él más cuenta, me encontré con X que me contó Y, y me encontré con Z que me contó W, y me encontré con no sé quién, me encontré con Ramiro Estebanes que me contó la matanza de Funes, me encontré con el Mesa que me contó cómo lo secuestraron en un bongo y casi no se puede escapar. Me encontré con Clemente Silva, que me contó de sus 20 años de vagar en la selva y de sus muchos años de trabajar para la Casa Araña. Me encontré, ¿sí? Mientras más nos dicen me encontré, más nos damos cuenta que ese destino excepcional, Hércules Poa,
no es excepcional, es el destino que está viviendo todo el mundo en ese espacio fantasmagórico que parece de pesadilla. Y ahí viene el pedazo materialista histórico de Walter Benjamin. Lo que está mostrando la novela son esas condiciones históricas de vida de frontera particulares, ¿sí?, en la explotación cauchera, en la Amazonía y la Orinoquía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y eso lo puede hacer porque es una obra de arte, porque es una novela. Y no sé, ahora, ¿qué crítica tradicional? No, para nada. No, es que estaba pensando dos cosas. Mira, lo primero es que Patricia dijo una cosa que yo nunca lo había pensado sino hasta este momento. Nosotros estamos convencidos que el diario Arturo Cobo lo escribió para el señor ministro, y realmente el que se lo manda al ministro es Rivera. Pero es que para ciertos fines pudo haberse escrito a Alicia. Es que es un gran reclamo. De alguna manera de nuevo, vuelvo a Javier Solís, que bueno, me parece que el viento son los alicios, los alicios. Uno pudiera suponer eso, por un lado, me parece eso es una marginalia, pero hay otra cosa que me parece que es muy interesante, y creo que Patricia también lo ha dicho, y ahí, en cambio acá aparece, es una suerte de relación, es algo que yo sé que nos obsesiona con el mundo, y es, no deja de haber, perdónenme, antes de que se acabe esto, yo quisiera comentar algo con respecto a la vorágine. En cualquiera de sus ediciones, en cualquiera de sus momentos. La vorágine tiene eso que puede hacer a una obra literaria mayúscula, la obra clásica, la vemos la eterna, lo que sea. Y es que es inagotable porque, entre otras cosas, funge como una suerte de... Es que ni siquiera es una cebolla, que está llena de capas. Es algo enormemente proteico, ¿no? En la vorágine puede leer una novela existencial, como puede encontrar una novela policíaca, una novela de aventura, una crónica de viajes. Es decir, por donde uno le mire de alguna manera, trabaja con tópicos eternos y es un tratado de arquetipos sobre las reglas. Es decir, la vorágine para mí es la gran consignación del mito occidental sobre la selva y la frontera. Pues en eso yo insistiría mucho. Pero se valen de unos recursos que son antiquísimos, algunos de una enorme evocación romántica, pero que son el quid de la novela policíaca hasta muy tarde, y hacia allí iba. Uno también encuentra la relación de Coba con Barrera un doble. Hay una relación, pero lo curioso es que es el doble. El viaje de Coba es hacia su lado oscuro y nos habla un Coba oscuro que está imprecando a su doble, que es el malo, que es blanco, que es en cambio un ser vestido de blanco. Pero los dos se parecen mucho en una cosa, y es que Coba verdaderamente es un ser de una historia bien visto, lo acabas de señalar, Patricia, de una historia impresionantemente panda, vacua y prosaica. O sea, él es un poeta que ni sabemos si es un gran poeta, porque le gusta mostrarse como un gran poeta, pero el único que lo valida como gran poeta es Narciso Barrera, que le dice que es un gran poeta, que le está adulando, pero verdaderamente él es las historias que cuenta de otra gente. Y eso es muy interesante. Él verdaderamente se convierte en el transmisor de esas otras historias, digamos. Su tragedia, su épica se va logrando, es como pequeños puentes entre las historias de otras y otros, que también terminan fraguando la de él. Es una especie hay una casi que
que hay como cierto parasitismo sobre la vida de los demás para también otorgarse una ética en el dolor y en el sufrimiento que no le niega que esté pasando eso. Pero es muy interesante, él es un predador de historias y las está tramitando en su narración, y por eso también esa permutación continua hacia otras voces que él incorpora y que terminan siendo otros tantos relatos. Pero la historia de él es una historia absolutamente llena de huecos, de misterios. Lo único que sabemos es que tiene una vida relativamente convencional en Bogotá, y pues sus pretensiones son pretensiones perfectamente pequeñas. Es decir, cuando sus sueños de prosperidad es tener una casita con un estudio donde se reúnan con sus amigos, que lean sus poemas y le digan qué maravillosos son, mientras que a veces está en la cocina atendiendo a los invitados, que un jardincito, que una nana que se cuida al bebé. No pretende gran otra cosa, ni siquiera en sus fantasías de potentado verdaderamente tiene unas aspiraciones bastante maduras. Eso me parece un todo magistral. Bueno, ahora vamos a empezar con Edmond, el tema de la frontera, porque tiene que ver con no solamente la selva, sino también con la geografía. La frase del texto del decano, de Carlos Páramo, es: la vorágine no es solo una novela sobre la frontera, la vorágine es una frontera en sí misma. Empecemos por ahí y empecemos por ti, si te parece. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero ¿qué puedo hacer? Lo acepto. Listo. ¿O hacia dónde? ¿O para dónde quieres ir? ¿Te quieres salir de la frontera de la pregunta? Pásate a otra pregunta y háblanos de lo que... No, es que cuando leí esa frase en el libro, pues te voy a hacer una infidencia. Me quedé como en shock. Creo que estuve 20 minutos o 15 minutos o 100 minutos o todavía sigo suspendido en el tiempo pensando esa frase. Porque me parece que esa frase resume el libro. De verdad, me quedé impactado y da cuenta pues de eso que antes quería transmitir, que a mi modo de ver la vorágine pues tiene forma de texto, pero para mí como geógrafo y museólogo es una imagen, es una gran alegoría es lo que significa etimológicamente, como el agua, el lugar que se habla del otro y genera una imagen, un concepto que se convierte en imagen. Y dije, claro que sí, la vorágine es una gran alegoría de la frontera. Y claro, vas leyendo lo que después denuncia el profesor Páramo y vas diciendo, sí, tiene razón el profesor Páramo. O sea que todas esas metáforas alrededor de lo que entendemos que es la metáfora, y de nuevo pues yo les hago la misma sugerencia, que nos replanteemos lo que creemos que es una metáfora. Se supone que los geólogos también lo tenemos claro, esas líneas que delimitan pues espacios, pero que en realidad no es tan cierto y nos obligan a repensarlo. El texto del profesor Páramo nos obliga a repensarlo, igual que la misma novela, si la consideramos como una gran alegoría, o en términos, de nuevo, y pido disculpas, benjaminianos, una gran imagen dialéctica. O sea, ese trabajo que hizo ese pensador crítico literario Walter Benjamin, que murió pues, en 1940, cuando trataba de escaparse del fascismo en Europa. Es muy interesante porque él, pues, su pensamiento de los últimos 30 años pues, evolucionaba del estudio de la alegoría para después pasar a las fantasmagorías de finales del siglo XIX y tratar de desarrollar su propio concepto, que era de imagen dialéctica, que es muy complejo de entender y yo sé que no lo puedo transmitir muy bien si no es con imágenes de nuevo. O sea, una imagen dialéctica es como un concepto que se convierte en imagen. Eso los artistas, la gente de las artes, creo que es parte de su propósito, convertir todos los conceptos en imágenes, devenirlos imágenes. Pero si pudiera ser una definición provisional, yo diría, para tratar de responder a la pregunta, que una imagen dialéctica es como una especie de
conjunto de tensiones que cristalizan de una totalidad histórica. Por eso es que yo diría, no nos cansamos de leer la vorágine, ni nos hemos cansado ni nos vamos a cansar, ni se van a cansar dentro de 200 años, porque en realidad, pues yo digo, Eustacio Rivera, más que un escritor, parecía pues, un astrónomo o un astrólogo, constelando tensiones y creando imágenes dialécticas, como decía la profesora Patricia. O sea, Patricia hace un momento yo creo que definía muy bien que detrás de la vorágine, pues con esa creación de una imagen, una fantasmagoría, una alegoría, una imagen dialéctica, en el fondo nos plantea pues, ese tema que es muy profundo, que es el que tratan los museos de Selva, que es controvertir esa imagen dominante, que es dominante por lo menos en los últimos 500 años, bajo la óptica de la razón instrumental, que es la que trata de dominar el mundo que nos rodea. Y al tratar de, con esa razón instrumental, razón de Estado, razón cartográfica, tiene distintos objetivos, pero le apunta a lo mismo, también conduce a un dominio sobre lo humano. Y es algo de lo que tenemos que tratar de liberarnos. Y en el final de la novela, yo creo que es muy inquietante, pues nos lo plantea, esa redención, salvación, Eustacio Rivera. O sea, es la naturaleza o ese mundo natural, esa vida palpitante, entretejida y abundante, es la que libera al humano, ¿no? Es mi interpretación. Pero, pues regresando a la pregunta, yo creo que algo que me gustó especialmente del texto del profesor Parmi, cuando habla de la novela, de la vorágine, es que la mira en perspectiva comparada y hace unas alusiones y en cambio no destaca tanto otras alusiones. Habla de novelas que son pues, prácticamente contemporáneas, como El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Yo creo que son dos novelas que deberían mirarse en paralelo. Casi una es el doble de la otra. Y no sabía decir, si obviamos las fechas, cuál podría ser la que se toca en el plano, no sé pronunciarlo tampoco. Bueno, pero hay otra obra con la que yo compararía a pues, la vorágine, y es Drácula. Drácula es otra novela que nos habla de la frontera. Y es que la frontera es un concepto o otra imagen dialéctica que hemos conseguido definirla en metáfora visual, en una imagen. Y Drácula nos habla de la frontera. De hecho, hasta las mismas palabras están cargadas de esa imagen de frontera. Cuando uno escucha donde suceden pues, gran parte de los acontecimientos de lo que se cuenta en Drácula, pues se menciona Transilvania, más allá del silva, el bosque, lo salvaje. O sea, y eso es algo que me parece muy importante. Al final es una frontera que se ha construido, que está perfectamente, yo diría, viva en estos momentos en el mundo que nos rodea, cuando pues, el comisionado europeo de Relaciones Exteriores habla de ese jardín que se ve amenazado por todo lo que le rodeamos desde afuera y expresa lo mismo, pero desde otro punto de vista. El jardín a punto de ser eviscerado, devorado, como pues, significa vorágine, por parte de esa selva. Pues yo creo que esas metáforas de frontera están presentes en nuestro léxico cotidiano, político, y lo que estamos viviendo. Y en ese orden de ideas, esas conexiones entre literatura, vida, relaciones políticas, yo creo que son muy interesantes y muy inspiradoras. Pues esta es como parte de la lectura y respuesta a la pregunta. Muchas gracias, profe, por responder tan bellamente. Además, a Patricia le toca ya pasarnos un poco la voy a invitar, pero también se puede salir de las fronteras de la pregunta, a pensar por qué la vorágine, si interpretáramos la frase del profe Páramo, que creo que él toca un poco en el texto de él, ese tema también, que la vorágine es una frontera en sí misma, la vorágine es también una frontera en sí misma, desde el punto de vista de la novela, de lo que se espera que sea la novela. Tú encuentras estos que se sale también que se desborda desde los límites del género o de no sé, de qué más puede ser, en términos literarios, volviendo como
al terreno de la crítica literaria? Yo creo que sí. Estaba pensando en la frase de Carlos de que la crítica clásica, ¿era? La crítica clásica le ha imputado a la vorágine de una mala novela, entre comillas, y a Arturo Cobo a ser un personaje plano, simple, etc. Yo estaba pensando que la crítica clásica en nuestro caso es una crítica situada históricamente porque es la crítica heredera de los autores del boom. Y de alguna manera los autores del boom tuvieron que matar al papá, que era José Estacio Rivera. En el sentido de el primer texto crítico grande e importante del boom es el de Carlos Fuentes, Nueva Novela Latinoamericana, 1969. Estos son 2 años después de que se publicó 100 años de soledad. Y Carlos Fuentes se siente en la obligación de comenzar la nueva novela latinoamericana diciendo: nosotros no vamos a escribir cosas como la vorágine, nosotros vamos a escribir otra cosa, ¿no? Y es porque sí, o sea, si uno quería escribir una novela original tenía que salirse de esta cosa compleja, muy verborreica, porque el protagonista es verborreico, ¿no? Con todas estas complejidades de una visión de la selva, con toda esta carga cultural, una novela que se mueve, como dijo el profesor Edmond, que simula ser una realidad y que quiere simular ser una realidad, y el profesor Carlos en su texto insiste mucho en eso. La novela se mueve mucho entre el ánimo de ser un texto casi que documental, casi que testimonial, histórico. Uno puede rastrear los personajes, por ejemplo, Narciso Barrera, él hizo el rastreo de este personaje y es una mezcla entre un enganchador real que hizo lo que dice la novela que hizo Narciso Barrera, que es llevarse un montón de colombianos, caucheros colombianos o colonos colombianos al Amazonas y vendérselos a otro cauchero, pero que se llamaba Julio Barrera Malo, y su mujer, ¿no? que es Narcisa o Nacira Sabas. Entonces la novela tiene esta carga documental, histórica, realista, muy fuerte, pero al mismo tiempo es una cuestión completamente mítica, genera mitos en sí misma. El texto del profe Páramo explora todas esas dimensiones, es impresionante, muy interesante. ¿Y yo para dónde iba con eso? Con la novela. Con las fronteras de la novela. Pero precisamente es la complejidad de la novela, de esta novela, de esta composición artística que llamamos novela, que es sumamente compleja, la que permite tener todas estas dimensiones. Mejor dicho, ser una especie de selva, no sé cuál de los dos dijo eso, ser una especie de selva en sí misma, ¿no? Enmarañada, que uno en algún momento quiere salir de ella. Y se desespera leyéndola y se pelea dentro de la manigua con el profe Carlos, de si este es un personaje, ¿no? Narrador confiable o no confiable. Y eso es lo que genera el diálogo sobre la novela, eso es lo que la hace muy buena. Precisamente que nunca vamos a estar muy de acuerdo, aunque podemos estar parcialmente de acuerdo sobre cosas de la novela. No, pero es que era sobre esto que decía Patricia, me parece, de nuevo, es decir, uno lo pudiera ver de 2 maneras. Evidentemente cada juicio es inevitablemente de su época, de su contexto, y mal pudiera uno pasarle factura a una época por pensar como una época, a alguien de una época por pensar como alguien de su época, que es algo a lo cual estamos tan dadas y dadas. Pero dicho esto, creo que sí es posible cuando menos mirar con una lente un tanto más severa la forma en que durante mucho tiempo se trató la novela, que de nuevo, esto no es un paredón contra nadie, les debemos una larguísima y muy
rica tradición, no solo de pesquisas, sino de sugerencias, en fin, a quienes en alguno u otro momento se dedicaron a leer la novela y generaron un canon crítico al respecto. Pero eso que dice Patricia me parece a mí que es una extremada lucidez, evidentemente es como lo podemos ver históricamente hoy en día, a la luz de su relación con el mundo. Pero también creo que sí hay algo donde, insisto, no se puede hacer más serio, y no con estas personas, sino con una forma de leer nuestra literatura, y cuando menos esta obra. Perdónenlo poquito. Y es la de perdónenlo poquito. Es decir, esa cláusula de esto, 1924, pero bueno, esto no es Virginia Woolf, esto no es Thomas Mann, esto no es Proust, esto no es yo. Es decir, es lo que haga Mata, Colombia, perdónenlo poquito. Y hagamos una crítica de perdónenlo poquito. Es decir, nunca creo yo que genuinamente se intentó leer la vorágine como quien leyera Ulises, como quien leyera El Faro, como quien leyera cualquiera de estas obras. Es decir, nunca le concedieron genuinamente la vanguardia. Bueno, aquí qué pena, voy a hacer una cuña porque es que de eso se trata en el mejor de los sentidos. Es absolutamente diciente que hasta la presente edición nunca se incluyeron de una manera, cuando menos sistemática y consciente, las tres fotografías que acompañaron la edición de 1924. Y es muy diciente porque no parecían importantes, es decir, parecían adornos superficiales a algo que era evidentemente narrativo, y descartaba de plano que esto era parte del texto, que la imagen estaba ahí con una función narrativa complementaria, y sobre todo era para decir, esto es real. Aquí pudiéramos tener otro rango, Patricia, no, por una razón, es que eso pudiéramos también mirarlo, y me parece que no, darle vueltas al asunto es delicioso, porque claro, la confiabilidad del relato no la quiere dar con una fotografía, pero es aquí que es una fotografía intervenida. Y es una fotografía tomada por un personaje ficticio. Es una fotografía tomada por un personaje, bueno, de cara a las reglas de la novela, es un personaje real, pero resulta que la cara es la del autor. Es decir, hay una cosa, para ciertos fines, y abusando del término, pero si me permiten el recurso retórico, para ciertos fines es una novela muy postmoderna. Digamos, que juega justamente con esas ironías todo el tiempo, casi que hasta el paroxismo. O más bien, para ser más rigurosos, es una novela ultramoderna en esa perspectiva. Es justamente llevar a las posibilidades últimas de cara a como concibe Rivera su única novela. Que eso no deja también de ser extremadamente conmovedor y a la vez chocante. No tenemos nada contra qué comparar a José Eustacio Rivera, al menos hasta el momento, al menos hasta que Norma Donato o alguien más encuentre la mancha negra, capaz que la van a encontrar. Pero o sea, solo la podemos comparar aquí consigo misma. Y si la hubiéramos visto con esa lente menos prejuiciada sobre el hecho de que era producción nacional centenarista, de seguro también hubiéramos llegado a una comprensión mucho más prolija, no más exacta, no, más prolija sobre las posibilidades que en cambio hoy en día se afloran. Para ciertos fines este fue el mejor momento para leer la vorágine y releerla. Es decir, a los 100 años de la vorágine, tal vez por muchas razones, tenemos mucha más capacidad de darnos cuenta de lo que hay aquí, su apabullante contemporaneidad, a la vez que es una obra de su época, su relación con la literatura de su época, pero en general también todo lo que podemos ver
texto ultramoderno, que hoy nos puede resultar mucho más evidente. La última cosa es que a mí me sigue aterrando la imaginación cinematográfica de Diego Moreno. Si tenía una intuición cinematográfica en una época previa al cine del que estoy hablando. Es decir, él no está viendo el mundo en cuadritos intercalados con los parlamentos y con escenas enormemente esquemáticas. No, él está hablando de un lenguaje de cine que inclusive es más de Biblia que digas. La Vorágine no es una película de Herzog. No son estos tiempos dilatadísimos del Amazonas, no es Fiscarrallo, no es Aguirre. No. Es una cosa de unas escenas rapidísimas, algunas en colores reventados, virajes, cambios de... Es más expresionista. Él sí pensaba hacer una película porque se fue a buscar claro, la película. pero en 1928 estaba de alguna manera restringido por las posibilidades, aunque se hubiera podido probablemente hacer una estupenda película expresionista, muy interesante. Pero es una película es una novela que la vemos como una película, mucho más de nuestra época, en el lenguaje cinematográfico de nuestra época, con la violencia y la vertiginosidad de nuestra época en el lenguaje cinematográfico, que de otra época. Eso es muy interesante. Ya había dicho que era un spaghetti western. Ahora en una película de David Lynch. No, ni siquiera. De algún director de estos que están mucho ahorita, que son muy vertiginosos. No sé, perdóneme, pero es que... Curiosa. Eso pudiera ser más bien una de Lynch. Rápido y Furioso. Sí, Alfonso también, sí, exactamente. Sí. Bueno, como ustedes están viendo, estamos hablando de la primera edición de La Vorágine, la edición que preparó la Facultad de Ciencias Humanas. Recogimos de la historia después de 100 años esa primera edición, reproducimos el texto original de la novela, reproducimos las fotografías que venían en la primera edición y la segunda parte de la novela está acompañada es una sección que llamamos Para hundirse en la vorágine y que reúne textos de 15 autores. Acá estamos con 3 de esos autores hablando de pues, el contenido y de esas distintas entradas y miradas que ya ven que son muy, no solamente enriquecedoras, sino que discuten entre ellas y dialogan entre ellas todo el tiempo en el texto. Así que pues los invitamos a conocer la novela, los invitamos ahora a que ustedes sean los que hagan las preguntas para los 3 invitados y pues quien quiera, entonces le pasamos acá el micrófono, quien quiera atreverse a hundirse en la vorágine. Bueno, pues muchas gracias y es que la presentación es formidable. Yo no quisiera hablar y demás. Yo quiero solo hacer un par de preguntas para no entrar en esta dinámica horrorosa de la pregunta ponencial, ¿no? Gracias. Sergio Leone podría haber hecho la película. Mi pregunta es muy sencilla. Cuando yo tomo el tomo sobre la vorágine y reviso los autores, echo en falta que aparece como colaborador Fernando Urbina. Y digo, a ver qué va a decir Fernando Urbina, que es fotógrafo, y aparece solo como pie de página en 2 de las fotos. Y Fernando, pues es un gran experto o a lo mejor yo no sé qué fue lo que leí. Es otra vorágine, la vorágine de los... Pero de todas maneras lo dejo, pues, porque él, no siendo un antropólogo, sino un filósofo y un gran fotógrafo, hay fotografías que aparece el pie de página de Fernando Urbina y digo, bueno, pues sí, está bien, pero entonces no sé si fue que se les... Pues está el texto. En fin, lo dejo, ¿Sí? lo dejo como una... No, si estás viendo, de pronto está el texto del profesor Fabio Zambrano, pero realmente no hay ninguna foto. De golpe. Sí, de pronto se nota.
No, pero Fernán dice una cosa importante, es que evidentemente, no, yo quisiera que Fernán me da pie para decirlo y te agradezco. Algo que me parece que siempre es importante decir acá, y creo que también quisiera hablar ya más puntualmente del maestro Fernando Urbina, y es, a ver, ¿cuál es el cometido fundamental de esta edición, aparte evidentemente de que es la edición 44, que no ha sido que es la primera vez que se reedita en su historia editorial, a los 100 años? Pero ¿por qué desde la Universidad Nacional de Colombia? Era partir de que La Vorágine es una obra que permite ver a la Universidad Nacional de Colombia en su proyecto, en su mirada abarcadora, que se compadece con lo que históricamente ha sido una universidad que, por demás, últimamente podemos verla de una forma extremadamente deslucida, parcial, mínima de cara a lo que es como proyecto histórico, y que hoy puede estar en manos de las lenguas más absolutamente oportunistas, demagogas, destructivas, con el fin inclusive de socavarla. Y por alguna feliz alineación cósmica, Rivera justamente llevó la estrella a la Nacional en su proyecto. A través de una tesis de grado terminó en Los Llanos, en la Nacional terminó en Los Llanos, y siguió justamente un proyecto en la Nacional que para el espíritu de su tiempo es muy importante resaltar. Él no buscó irse a Nueva York o a Londres o a Berlín o a Roma o donde fuera, a Barcelona, que eran, digamos, las metrópolis del momento en términos intelectuales, académicos, literarios, sino que se fue hacia adentro. Digamos, el viaje de Rivera es un viaje hacia la Colombia que no está en ningún otro lado, y es la maravilla con el paisaje, la maravilla con la diversidad humana, y también los dramas, evidentemente, que de ahí derivan los conflictos, la violencia, que es de múltiples maneras, pero con una enorme sensibilidad que nunca carece de una dimensión curiosamente técnica. Ayer con Alejandro Burgos, que está acá atrás, con quien estamos trabajando en una exposición de la Universidad Nacional sobre su relación con La Vorágine, pues nos decían en el observatorio de la universidad una cosa que nos tomó yo creo que por sorpresa, y es la exactitud de las referencias de Rivera con respecto al firmamento, cuando menciona aquí y allá la posición de las estrellas, por ejemplo. Y esto, de nuevo, este es un homenaje a la Universidad Nacional, y es un homenaje a la Universidad Nacional en el sentido que tenemos 13 artículos de personas que llamamos evidentemente porque nos podíamos sentir enormemente afines por una u otra vuelta de la vida y de trabajos conjuntos, sacando adelante este proyecto, pero evidentemente habría que hacer también un listado de toda la demás gente que pudiera haber estado, porque también está representada aquí. Digamos, más allá del texto, evidentemente aquí tendría que estar Fernando Urbina indudablemente, como tendría que estar Roberto Pineda, como tendría que estar, es decir, habría una lista interminable no más asociada a la Facultad de Ciencias Humanas, no más asociada, y allí en adelante a artes, a ciencias, etcétera, etcétera, que pudiera estar aquí, que es un poco también lo que nos interesa hacer con esta exposición que vamos a montar en algunos meses. Pues para complementar lo que está diciendo el profesor Carlos, yo les diría, Fernando Urbina está no pero es que está tengo que corregir porque ahora ya me volvió el alma al cuerpo. Pero es para que, y ofrezco disculpas, es en la revista La Gaceta
salieron al mismo tiempo con esto y estuvo en la feria. Y en Gaceta, que es el renacimiento de la revista, ahí aparece, es ahí donde se me chispoteó. Pero en fin, Pero sirvió para evocar a esta primera No, ola de está muy bien. antropólogos. Evocamos personas, esa es la capacidad que tienen de generar imágenes, así es como vemos la potencia que tiene una obra literaria, hablando lugares, personas, tiempos. Y Fernando Urbina es una persona que, pues, algunos de los que estamos acá, yo creo que todos lo conocemos y lo queremos muchísimo. Y pues voy a transmitir porque puedo afirmar en estos momentos que Fernando Urbina está en estos momentos, está acá. Pues de nuevo pido disculpas, no lo puedo evitar. Mientras le escuchaba a Fernando, yo me vinieron a la mente una frase de Walter Benjamin que está en el texto de tesis de la historia, que dice: una generación sabe si es bien recibida en el mundo, si conecta con una tradición. Uy, esa frase es muy potente, porque lo que nos está diciendo Walter Benjamin es que uno tiene que mirarse en los que han estado antes que uno. Y yo creo que de alguna forma esta edición de 1924 que impulsa la Facultad de Ciencias Humanas es una forma de encontrarse con los datos de Rivera. Eso me parece fantástico. Y pues con las fotografías, con esa idea de montaje tan vanguardista que es esta novela, es una forma de reencontrarnos, de saber si somos bien recibidos en este mundo. Pero específicamente con Fernando Urbina, porque fue el profesor que mencionó. Yo le puedo asegurar que está acá porque estoy trabajando con Fernando Urbina. Fernando Urbina, pues aquí tenemos una obra artística, una novela, pero no es el único formato que pues, existe en las artes. En mi campo de trabajo, que es la museología y museografía, pues uno de los formatos que más trabajamos son varias exposiciones. Y precisamente un proyecto que estamos en estos momentos desarrollando, y lo vamos a hacer con Fernando Urbina, es una exposición que le llamamos Tiempos Vorágines. Entonces, a partir de la obra fotográfica que ha desarrollado pues, el profesor Urbina, impresionante, la obra fotográfica. Y es más, no es algo que vamos a hacer, sino que ya lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva semipensante, porque desmontamos esa exposición hace 10 días, pero me tendrá que creer, pero hace como unos 3 o 4 meses inauguramos en el Espejo de Agua del edificio de posgrados de Ciencias Humanas una exposición que se llamaba Cantos de Trabajo del Llano, para indicar esas memorias, esas culturas populares que están en su instante de peligro y sienten que van a desaparecer, pero no quieren desaparecer. Pues en homenaje a esas culturas subalternas, populares, hicimos una exposición. Y esa exposición, vale la pena decirlo, estaba ilustrada a partir de fotografías del profesor Fernando Urbina que había hecho pues, en los años 70 y 80. Y ese fue un reconocimiento que le dimos al profesor Urbina. Incluso en la inauguración, la palabra se la cedimos al profesor Urbina. ¿Y por qué los campos son importantes? Y eso es una idea que me parece también importante recalcar en estos momentos. Y es que cuando se piensa en la vorágine, como geógrafo uno dice la selva, claro que sí, la selva está presente, pero no es el único espacio geográfico, no es el único, son los llanos y la selva. Entonces, esa exposición, ¿por qué se inauguró en el Espejo de Agua con fotografías de Fernando Urbina en abril pasado? Pues muy sencilla, porque era la forma de inaugurar museográficamente hablando el año, la vorágine, desde la Facultad de Ciencias Humanas, desde la Universidad Nacional. Por eso me atrevo a afirmar sin ninguna duda que Fernando Urbina en estos momentos está presente. Bueno, y después de estos cantos de vaquería que tuvimos acá en esta conversación, nos toca pasar al de vela, que es el último, el de la noche, ¿no? Irnos calmando e irnos yendo, pero antes de irnos vamos por la copa de vino que van a compartir con nosotros del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.